Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, bienvenidos todos los tecnólogos en regencia de farmacia, directores técnicos de los servicios, los auxiliares del servicio farmacéutico. Vamos a tratar un tema que la denominación viene en las normas sanitarias de ambiente, que se trata sobre el plan de saneamiento básico de cada uno de nuestros establecimientos. Entonces, en este plan de saneamiento básico está compuesto por varios programas que algunos de ellos ya hemos venido tratando en anteriores reuniones y, lo que continúa es hacer una integración de esas normas que nos van a permitir poder manejar los temas más adecuadamente. Ya hemos visto, por ejemplo, la parte que tiene que ver con la gestión de los residuos. Revisamos cómo se manejaba el kit de derrames de los medicamentos. Hay algunos temas que no los tratamos tan ampliamente que se mencionan en ese plan de saneamiento básico, como son el manejo del agua potable en algunos establecimientos como los centros logísticos. En ocasiones les preguntan por las condiciones de manejo del lavado de tanques, y al igual que en ciertos servicios farmacéuticos les preguntan acerca cuando la parte de técnica sanitaria de saneamiento ambiental de las direcciones territoriales de salud le preguntan sobre los aspectos del manejo de esa agua potable, que debemos aclarar que nosotros la manejamos no para el consumo, sino para el manejo de las unidades sanitarias. Entonces, el objeto de este tema es actualizar los conceptos sobre el plan de saneamiento básico que debe operar en los establecimientos farmacéuticos de Discolmed, integrado en los programas de aseo y limpieza, control de plagas, manejo de derrames, gestión de residuos y el uso del agua potable, como ya les he mencionado. Donde aparecen esta información, este programa, pues si vamos a hablar de saneamiento básico, eso está dentro de la ley 9 de 1971 o Código Sanitario, donde habla que todos los establecimientos deben de cumplir una serie de requisitos higiénico-locativos, y también está puntualizados los servicios públicos como agua, energía y el manejo de los residuos. En el decreto 780 hay un capítulo, el capítulo 10, donde aparecen algunos de los requisitos de los servicios y además de los establecimientos, igual que la resolución 1403 del 2007. En el manual de condiciones ustedes encuentran todos los procesos y cómo debe realizarse y qué hay que tener en cuenta para el desarrollo de cada uno de esos procesos. La resolución 591 es la nueva resolución que tenemos plazo para adaptarnos a ella en el PEGIRASA hasta octubre del año 2025. Por ahora la mencionamos, pero pues trae algunos aspectos que ya se venían manejando y se clarifican otros. Ese plan de saneamiento, traigo esta imagen en la cual menciona que el plan de saneamiento básico debe contener todo lo que tiene que ver con el aseo y la limpieza, la desinfección, el abastecimiento del agua potable, la gestión de los residuos líquidos y sólidos y la prevención de la presencia de plagas. Entonces vamos a iniciar con el proceso del programa de aseo y limpieza. ¿Por qué quizás estemos haciendo más énfasis en esto? Porque algunas de las últimas observaciones que han hecho algunos establecimientos y en los cuales les han hecho hallazgo, la autoridad sanitaria menciona que el establecimiento está sucio, los estantes con bastante polvo, el área de manejo de los elementos de aseo y limpieza desordenada, desorganizada. Algunos elementos los dejan en la unidad sanitaria, han encontrado unidades sanitarias de las que se utilizan para los usuarios totalmente sucias, y pues no, como que no tenemos todavía la costumbre o la capacidad
de estar revisando de vez en cuando la utilización que hacen los usuarios de esa unidad sanitaria. Entonces nos han hecho visitas ciertas autoridades y entonces han encontrado en unas condiciones de aseo y limpieza muy precarias. Entonces vale la pena que recordemos que la limpieza es una técnica en la cual se tiene la reducción cuantitativa de la contaminación orgánica e inorgánica que haya dentro del área de establecimiento o en los equipos y en el material que manejamos. Se puede diferenciar una limpieza diaria, rutinaria, de la limpieza de mantenimiento terminal que se planifica semanal o mensualmente de acuerdo con las necesidades. Eso lo definen ustedes con base en el establecimiento. Algunos establecimientos se les facilitará más para hacer un aseo bien completo, con mantenimiento y todo, cada 15 días. Otros no se les facilitará cuando tienen solamente una persona que deba de responder por esta actividad. Los elementos de aseo que nosotros consideramos son las escobas, los trapeadores, los recogedores, los cepillos, las espátulas, los baldes, los trapos, las esponjas, las máquinas de limpieza en aquellos sitios que puedan tener, bolsas de residuos, carros transportadores de desechos, carros escurridores, los traperos, mangueras de calibre y largo, variable. Desinfectante, entonces, es un germicida que inactiva prácticamente los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida que haya, como el caso de las esporas. Hay microorganismos que colocan esporas y esas no se eliminan en el momento de efectuar la aplicación de ese germicida. Desinfección de bajo nivel es realizada por agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en un periodo de tiempo corto, menos de 10 minutos, como por ejemplo el cloruro de benzalconio que se mencionaba en el anterior manual que teníamos y donde se usó cloruro de benzalconio. Ya ha sido sustituido por otro tipo de desinfectante. La limpieza del establecimiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la limpieza? Es reducir el número de microorganismos presentes en los objetos, es eliminar los restos de materia orgánica o inorgánica de los mismos, caso el polvo, favorecer los procesos de desinfección y limpieza. Mediante la limpieza se logra la remoción de toda la materia extraña, la suciedad, el polvo, la materia orgánica. Para la limpieza se emplean detergentes como agua jabonosa, que son agentes químicos utilizados para la eliminación de la suciedad insoluble en agua. Normas de limpieza. La limpieza debe proceder a los procesos de desinfección. Durante ella no se debe levantar polvo al limpiar, no realizar aspersiones, porque pues muchas veces lo que hacemos es pasar las partículas de polvo de un sitio a otro. Técnicas de limpieza. Entonces hay varias técnicas. Hay una que es rutinaria, que es la que hacemos diariamente, como dice uno en el argot popular, por donde pasa la suegra. Entonces es la limpieza que se hace general a través de los estantes, en la parte de la línea de frente, en la sala de espera, y eso se hace diariamente. Hay una de mantenimiento terminal, que es aquella que se realiza en todas las partes de las áreas de la institución y bueno, en todas las áreas de la institución, y entonces eso nos permite que también hagamos limpieza de los sistemas de ventilación, como el caso de los ventiladores, de las lámparas, de la iluminación, de todo el sitio de almacenamiento como tal, que normalmente se está pidiendo que se haga semanalmente, si es que pueden dentro de la operación realizar este tipo de actividad. Algunas otras ameritan programarlas con más tiempo, y en esa programación pues hay que determinar exactamente cómo vamos a realizar y en qué condiciones, y normalmente se les pide que ese proceso de aseo y limpieza esté el establecimiento sin usuarios para poder realizar ese plan de aseo. Aquí traigo esta imagen con algunos de los elementos de aseo que normalmente nosotros manejamos en el servicio y en los establecimientos de Discolmed. Tenemos una
unas técnicas de limpieza como son la técnica de arrastre, que consiste siempre en limpiar de arriba hacia abajo y en el techo en un solo sentido, evitando repetir el paso del paño varias veces por el mismo sitio. Importante hacer énfasis en grietas y lugares de difícil acceso en los cuales puede quedar la suciedad acumulada. Acuérdese que en la manipulación de las máquinas aplicar la técnica de zigzag. Para la limpieza de piso la técnica es del 8, o sea, usted hace con la poma un paseo formando un 8 para arrastrar. Luego entonces puede, en algunos casos es necesario hacer lavado con detergente, como el caso de las unidades sanitarias, enjuague y secado y desinfección de los productos de nivel intermedio y bajo. Técnicas de limpieza, entonces también tenemos la limpieza que es depende del número de personas en el ambiente, la cantidad de actividad que tengamos, la cantidad de humedad, la presencia de material capaz de promover el crecimiento microbiano, el tipo de superficie y su orientación horizontal o vertical. Entonces siempre todos estos factores son los que tenemos que tener para aplicar cualquier técnica de limpieza que tengamos establecida dentro del servicio. El trapeado. Entonces, algunos hemos tenido dificultades porque cuando la autoridad ha revisado nuestros elementos de aseo y limpieza, ese trapero con la cual hacemos ese trapeado que se nos está pidiendo para limpiar y desinfectar los pisos, pues no está limpio, está deteriorado, era blanco pero ya está de color café sucio. Por eso se pide que este elemento debe estar limpio, que al terminar la jornada se enjuague, se limpie, que cuando se trapee no se deje bien escurrido, dejar toda el área limpia, no va a haber charcos ni sitios mojados que pueden favorecer el crecimiento de los microorganismos, y adicional a eso puede prestarse para que ustedes mismos al ejecutar la actividad puedan tener alguna caída, deslizarse en ese parte húmeda para ustedes poder causarse hasta daño. Hay personas que han llegado a luxarse los tobillos, a tener fracturas, los mayorcitos. Entonces, siempre que se vaya a hacer esa actividad y que haya más personas dentro del área, colocar los avisos que ya cuenta la compañía para tenerlos como precaución y evitar accidentes. En esta es una imagen que contamos de uno de los establecimientos donde está bien organizaditos los productos, están en buenas condiciones de aseo y limpieza. La limpieza del polvo, no siempre es visible el polvo. Ustedes algunas veces dicen, pero ¿cómo si yo hice limpieza ayer? Y la autoridad, algunas de ellas que son bastante quisquillosas, entonces pasan el dedito en los estantes que están de frente a ellos, pero algunos suben su manita al estante en la parte de encima, y algunos de nosotros no hemos pasado el trapo limpiando por allí. Recuerden que siempre se pide que se limpie el polvo de arriba hacia abajo, para que esas partículas que están arriba, si caen algunas, ya las podamos arrastrar cuando ya estemos limpiando los estantes en la parte de abajo. Siempre hacerlo con un trapo. En el caso de utilizar el trapo húmedo, pues este arrastra, no se recomienda. A veces hacemos por andar a la carrera la sacudida del polvo, colocando el trapo, agitándolo contra los muebles o contra los elementos que están allí. Entonces no hagamos eso, porque lo que hacemos es esparcir el polvo hacia otros lados. Se debe evitar sacudir el paño para no dispersar el polvo, y comenzar siempre la limpieza de arriba hacia abajo. Primero las partes altas y luego sí las partes bajas. Esta es una imagen de un servicio de Iscolmet donde la niña está haciendo la limpieza de estos estantes, y mire, ella se está corriendo hacia un ladito los medicamentos, los limpia, luego limpia el área y los vuelve a ubicar donde los encuentra, que están plenamente organizados e identificados. El área de los baños. Entonces, los baños, para el aseo y la desinfección de baños, se establecen 2 personas permanentemente que durante la jornada estén no lavando el baño,
sino haciendo la inspección visual. Yo recuerdo una visita que le hicieron a un establecimiento acá en el Huila, donde la autoridad, un funcionario de la superintendencia, llegó a revisar y en la sala de espera el baño de los usuarios estaba en unas condiciones terribles. Tenía papeles regados, materia fecal por fuera de la taza. Eso estaba en unas condiciones terribles y apenas eran las 10 de la mañana. Entonces, a raíz de eso y de otras recomendaciones que nos han hecho, esos baños, pues no todos los usuarios tienen unas condiciones adecuadas de manejo de las excretas. Entonces, por lo tanto, es bueno estar pendiente cada nada de estar haciendo una revisión, pasar, y donde hay varios funcionarios del servicio, pasar para poderles orientar y poder también con los compañeros hacer la limpieza, colocar los lecheritos invitando a los usuarios de que hagan un buen uso del baño. Y eso no solamente es por parte de los usuarios, a veces aquí en la área administrativa, la señora Eduvina ha tenido que hacer limpieza a unidades sanitarias en unas condiciones de aseo muy precarias, y eso que nosotros somos funcionarios que pasamos aquí parte del día y que deberíamos de tener una mejor condición para manejar este tipo de elementos que nos pueden servir como para hacer nuestras necesidades. Entonces siempre es bueno que tengamos en cuenta estas recomendaciones y que esos sitios de aseo todos seamos responsables y que podamos tenerlos adecuadamente manejados. El aseo de los baños, entonces se aplica agua jabonosa por todas las superficies del sanitario, la parte exterior, luego se les retira. Acuérdense que cuentan con un cepillo, hay que ponerse los guantes. Aquí les voy a mostrar las imágenes que con doña Eduvina, la señora que nos presta el servicio, nos colabora con el aseo. Ella primero prepara el elemento de aseo, el jabón, el desinfectante, le echa un poquito de hipoclorito de sodio para luego entonces hacer la limpieza del lavamanos, luego entonces de la taza sanitaria. Y también recomendarles que, por ejemplo, en este caso, cuando fuimos a iniciar a tomarle las fotos, la cajita donde se guardan los papeles, pues esa cajita, obviamente que pues tenemos una cajita verde, pero ustedes saben que es una cajita negra, y los papeles a veces los dejamos así como está colgaditos en lugar de estar dentro de la caja. Aquí ella está también mostrando los elementos con los cuales cuenta para hacer el aseo y obviamente el posterior ejercicio que hace. Antes nosotros en la presentación de los controles y las prácticas de almacenamiento habíamos colocado estos ítems que en algunos casos se han cumplido, en otros casos no. Entonces, buen aseo en todas las áreas de aseo, limpieza y desinfección en todas las áreas para evitar la proliferación de los hongos y bacterias. Medicamentos libres de polvo y partículas adheridas a las cajas y envases. A veces se encuentran, sobre todo hay una queja constante en ciertos sectores, donde los pañales pues llegan en una condición llenos de polvo porque la transportadora no tiene las mejores condiciones a veces del almacenamiento en el transporte, llegan con polvo, sin embargo los recibimos todos empolvados y los tiramos allá contra las paredes. Recuerden que no se puede almacenar contra las paredes, hay que dar un espacio mínimo entre 20 y 30 centímetros de la pared, y que esos elementos también hay que limpiarlos, hay que retirarles el polvo. Nevera limpia, aseo periódico, exclusiva para almacenar medicamentos, nada de ubicar alimentos o otro tipo de elementos que no van allí dentro de esa nevera. El aseo y la limpieza y la desinfección deben obedecer a un cronograma y se debe de registrar, llevar los registros de qué áreas hemos estado haciendo, ese aseo, si es un aseo rutinario o es un aseo de mantenimiento. Al terminar la jornada laboral, los utensilios tales como las escobas, los traperos, los carros para escurrir traperos, recogedores, baldes, toallas, paños, entre otros, deben ser limpiados y desinfectados con solución de hipoclorito de sodio
para posterior almacenamiento en un área limpia y seca. Entonces, aquí les estoy mostrando algunos de los elementos que últimamente la compañía ha adquirido para ubicar los elementos de aseo. ¿Y por qué se les está recomendando esto? Porque en varias ocasiones la autoridad nos ha hecho recomendaciones, nos han tomado fotos y nos las han enviado de que el área de aseo está totalmente desordenada, el jabón por un lado, el trapero sucio en el suelo, tirado, la escoba también, a veces los dejamos en un rincón del sanitario, a veces los dejamos afuera, debajo de las escaleras. El problema no es que esté debajo de la escalera, es que esté bien organizado, que le colocan el perchero, como piden en la zona de Boyacá, un percherito para colgar las escobas, el recogedor y esos elementos que se pueden colgar allí. Bueno, el otro componente del plan de saneamiento básico es el control de plagas. Nosotros tenemos una idea como equivocada, digo yo, ¿no? Pero pueda que no sea tan equivocada, pero sí es constante de que nosotros siempre que nos hablan de control de plagas, estamos pensando en la fumigación. Y eso no quiero criticarles a ustedes ni a nadie, pero la gran mayoría de la población, cuando uno habla de control de plagas, entonces está pensando en fumigar. Esa es como quizá la constante. Cuando usted quiere controlar que el zancudo, aquí en la zona del Huila que hay tanto proliferación del zancudo que transmite el dengue, entonces la gente piensa, en lugar de prevenir, recolectar los desechos, las llantas, los frascos, no tenerlos destapados para que se llenen de agua lluvia, las albercas, estarlas lavando, lo mismo que los reservorios de los floreros, todo eso. Entonces lo que estamos pidiéndole cuando se aumentan los casos y cuando se aumenta, la gente empieza a tener casitos en la casa de dengue, es vaya y me fumiga mi casa. Entonces, eso es una constante que algunos tenemos, que siempre que hablamos de control de plagas, el mejor método que estamos pensando es en la fumigación. Entonces, lo primero que hay que hacer para un buen control de plagas es un diagnóstico inicial, es saber cuáles son los potenciales plagas que podemos tener para prevenir su proliferación. Entonces, después de que identifiquemos las plagas, entonces vamos a identificar los métodos o las estrategias que vamos a tener en cuenta, que van a aplicar a través de una empresa que contratamos para que nos haga exactamente eso, que nos colabore y que ellos nos pueden orientar cuáles son los métodos de acuerdo con el tipo de plagas que tenemos. Una vez que hemos hecho ese diagnóstico, entonces una de las cosas que pueden evitar la proliferación de las plagas es evitar consumir alimentos dentro del servicio. Si tenemos alguna necesidad de consumo, tener en una sola área, en un solo sitio, comer, dejar limpio, echar a la basura y meter las cositas en una bolsita cerrada, de tal forma de que eso evite que las cucarachas salgan y vayan allí, que evite que también las moscas y estas plagas que pueden estar por ahí al acecho de consumo de los residuos de alimentos que hemos dejado. Las plagas normalmente que se pueden presentar en los almacenamientos, y esto está dentro del manual que tenemos de control de plagas, son las moscas, las cucarachas, los roedores como las ratas y ratones. En algunos casos hay servicios o establecimientos mayoristas donde han encontrado pues proliferación de las palomas y los gorriones. También se pueden presentar hormigas y algunos dicen, no, es que yo no tengo ratones en la edificación del servicio, pero es que los ratoncitos muchas veces no permanecen allí. Puede ser que nuestros vecinos no tengan unas condiciones muy adecuadas y el ratoncito se está entrando por la ventanita, se está entrando por la parte de abajo de la puerta porque no queda bien hermética y hasta abajo. Por eso ahorita se les puede colocar unos elementos allí que ajustan la puerta y entonces no permite el ingreso de estos roedores. En la otra, entonces, para prevenir esas plagas, se nos invita a que escojamos un solo sitio para comer. A veces nos parece más práctico y eso
me incluyo, porque a veces nos dicen, no coma dentro del escritorio, y entonces me dice, ay, no, yo no me quiero ir hasta la zona de donde podemos consumir los alimentos del restaurante, y entonces yo me como la mandarinita aquí, pues sin pensar que la mandarina puede, la cáscara, las cositas que se le sacan, las pepas y eso, pueden, pues eso son dulces, entonces las cucarachas pueden ser, aparecerse buscando ese olor, buscando esos residuos. Entonces siempre es mejor ubicar en un solo sitio y mantenerlo limpio. Lo hacemos uso de ese sitio y luego lo pasamos a limpiar. Vigilemos nuestros bolsos y empaques, entonces siempre a veces pues puede ser que dentro del bolso estemos cargando algunos de las plagas y pues los vamos a ingresar en los empaques o elementos que vamos a tener allí. Otro correcto almacenamiento, entonces siempre las empaques, las cajas deben estar apaleadas directamente, no directamente sobre el piso, sino sobre las estivas, no contra la pared, y se recomienda que los apilamientos sobre estivas altas con debida separación y mantenerlas limpias. Las buenas prácticas de higiene, entonces mantener la rutina de limpiar, no acumular la basura, revisar los desagües que estén bien despejados, hacer inspección de las áreas, un buen régimen de inspección de toda la edificación, de los equipos, de los envíos, de todos los elementos que estamos utilizando para trasladar la mercancía. Mecanismos de control de roedores, entonces podemos utilizar estar manteniendo las rejillas de los sifones tapados, evitar tener grietas, tuberías abiertas, cableados, desagües, puertas o ventanas abiertas hacia partes exteriores que no tienen edificaciones cuando quedamos así contiguos a un sitio de estos, y controlarlo mediante trampas o utilizar rodenticidas. Hay controles que son directos, como los controles físicos, que se hacen con las barreras físicas, y controles químicos, biológicos o mecánicos, cuando es necesario que debido a la proliferación, entonces utilicemos algunos mecanismos como aspersión, teniendo en cuenta que cuando hacemos aspersión de plaguicidas, la aspersión no se haga sobre los medicamentos, hay que cubrir los medicamentos para evitar de que de pronto con alguno de estos plaguicidas se puedan contaminar. Tenemos también aquí las actividades de control que están en el manual, control de roedores, cada cuánto lo vamos a hacer, es semestral. Tenemos una empresa de servicio contratada para hacer eso, él nos podrá elegir o podemos elegir con él el método que vamos a utilizar para controlar los roedores, igual que el control de los insectos rastreros y voladores, entre la aplicación, si es necesario, de los plaguicidas. Hay que llevar de todas las actividades los registros, porque a veces hacemos la tarea bien, pero no llevamos ningún registro, entonces no tenemos una evidencia frente a la visita de la autoridad sanitaria o de la EAPB o de la ARL que nos verifican para mirar el cumplimiento de todos los requisitos que debe tener el establecimiento. Hay que hacer seguimiento y verificación del cronograma de mantenimiento, del control de las plagas, se encuentra en Mantis, entonces bajo la responsabilidad del director técnico para el caso de las agencias, de los servicios farmacéuticos independientes. Y infraestructura hace esa revisión en el área administrativa de Discolmed. Bueno, ahora pasamos al manejo de los kits de derrames y rupturas de medicamentos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un aviso del derrame o ruptura del medicamento al jefe encargado del servicio para informar cómo es que vamos a abordar y qué tan, digamos, lo grave puede ser el derrame presentado o la ruptura del medicamento presentado. Recuerden que pues nosotros no manejamos productos citostáticos, pero en los outsourcing sí podemos, o los servicios integrales farmacéuticos sí los pueden estar utilizando, entonces se tiene que tener unos cuidados especiales para hacer esa recolecta de ese derrame.
Todo el personal debe contar con capacitación y entrenamiento para enfrentar este tipo de emergencia en el caso del derrame, informar al jefe o al coordinador del área cuando ocurra algún accidente o derrame dentro del servicio o dentro de la agencia. Los derrames pueden ocurrir durante el almacenamiento, el transporte, durante la recepción técnica y procesamiento. Por tal motivo se hacen las siguientes recomendaciones. Las áreas de almacenamiento de los medicamentos deben ser diseñadas para minimizar los riesgos de ruptura o deslizamientos. Pisos listos, sin grietas y sin hendeduras. Aquí tenemos cuáles son los elementos que tiene el kit de derrame, como la escobilla brocha, espátula, recogedor, guantes de nitrilo, guantes de seguridad, respirador para partículas de N95, traje o bata antifluido con puño, gorra o cofia desechable, bolsa roja pequeña, paños absorbentes, aserrín y conos de seguridad. Hay que asegurar el área de donde se presente el derrame, que es colocar la señalización y quiénes son los que van a trabajar y hacer la inspección visual, colocar los conitos de seguridad para poder tener el área asegurada. Protección del personal, pues deberán colocarse los EPP destinados para el fin de ubicados en el kit, o sea, la blusa antifluido, los guantes y el tapabocas. Los guantes deben ser de nitrilo, las gafas de seguridad, tener toda la ropa adecuada para la atención del derrame. Luego viene pues el proceso de recolección, acordarse de que como a veces son elementos que vienen en frascos de vidrio, entonces recoger el material roto como vidrios, agrafes o cualquier residuo cortopunzante, separarlo y depositarlo en la bolsa roja para desechos. En caso de líquidos medicamentos es preciso utilizar paños absorbentes, en este caso vamos a utilizar el aserrín que está ahí dentro del kit para atrapar el líquido y luego sí retirarlo. En esta imagen están las imágenes de donde tenemos el kit de derrame, qué elementos tiene nuestro kit de derrame dentro de la compañía. Y ahora vamos a hablar a grosso modo del PGIRASA, o sea, la Plan de Gestión de Residuos. El Plan de Gestión de Residuos, entonces ustedes ya habían recibido una capacitación, por eso vamos a mirar en forma muy general todo lo pertinente a los residuos. Entonces los residuos están clasificados en residuos no peligrosos y peligrosos. Entre los no peligrosos tenemos los biodegradables, los reciclables, los inertes, los ordinarios y comunes. Y dentro de los peligrosos tenemos infecciosos biológicos, biosanitarios, anatomopatológicos y cortopunzantes. Y en los químicos tenemos residuos tóxicos, metales pesados, reactivos, presurizados, residuos radioactivos. De esto, entre nuestros servicios ambulatorios, pues no tenemos ese tipo de residuos peligrosos. Pero cuando nosotros estamos ubicados dentro de un hospital o una clínica que atendemos los servicios de eso, sí debemos de tener en cuenta que nos pueden estar cobijando con alguno de estos residuos, en el caso de los citostáticos. ¿Por quiénes está conformado el grupo ambiental de la compañía? Está conformado por el subjefe de la agencia, por el coordinador de calidad, por un director técnico del servicio farmacéutico, por el coordinador de seguridad y salud en el trabajo y por el director técnico químico farmacéutico. Las funciones entonces es aprobar el PGIRASA, definir y establecer los mecanismos de coordinación, gestionar el presupuesto para la implementación del PGIRASA, velar por la ejecución del PGIRASA, que es el plan de gestión de residuos en la atención en salud, y elaborar los informes y reportes a las autoridades de vigilancia y control. Aquí dice cómo hacer un diagnóstico sanitario. Entonces el Discolmed pues se dedica a comercializar y dispensar medicamentos, dispositivos médicos, lo cual genera diferentes tipos de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, pero pues los vamos a definir en los que en este momento estamos manejando como no peligrosos, como los reciclables, ordinarios y biodegradables. Y peligrosos como cuando tenemos medicamentos vencidos, porque pueden ser un riesgo el tenerlos allí y que nos equivoquemos y los podamos mandar a uso. Aquí tenemos el formato RH1 que ya todos ustedes conocen y que debemos de estar llenando mensualmente, tengamos residuos para desechar o no los tengamos.
El programa de formación y educación, entonces tiene todo lo que tienen los componentes, la normatividad, la conciencia ambiental, el uso de kit de derrames, sustancias, cuáles son las sustancias peligrosas y la gestión integral de residuos no peligrosos. Acordarse de que siempre tenemos que separar en la fuente. A veces es bien difícil porque dejamos nuestras canecas bien organizaditas, más sin embargo, pues llegan los usuarios y arrojan los residuos en cualquiera de ellas. Entonces siempre hay que estar revisando que nos quede bien clasificados los residuos desde la fuente. Aquí tenemos el almacenamiento y disposición final. Entonces siempre tenemos que tener las bolsitas, en esas bolsitas dentro de la caneca que correspondan. Algunas observaciones que nos han hecho las autoridades, pues tenemos la caneca negra, pero la bolsa que le colocamos era verde. Y tenemos la caneca verde con la bolsa negra. Entonces, recordar que los colores son la negra para los residuos contaminados o los residuos de alimentos, los recipientes contaminados, la verde para residuos vegetales como hojas y eso, y la blanca donde va lo que se puede reciclar. En la bolsa roja vamos a tener medicamentos vencidos, que son los que tenemos allí en caso del derrame, para pasarlos a esa bolsa roja y llevarlos a la disposición final por incineración. Entonces, compañeros, eso era todos los componentes que tienen que ver con la parte de saneamiento básico. Si alguno de ustedes, cuando vean la presentación en Discool, tienen todavía alguna duda, no duden en llamar o escribir al correo de dirección técnica @discolmed.com.co con las funcionarias a cargo de este proceso, la señora Liliana del Socorro Constante, la señora Ana Lucía Vanegas y quien les habla, Lucian Pablo Solano Andrade. Muchas gracias.